Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición el estar con ustedes en esta oportunidad. Como cada miércoles tenemos el privilegio de poder aprender de la palabra de Dios desde un enfoque más magisterial, que podamos aprender un poquito acerca de la palabra, dando un panorama más amplio de lo que dicen las Escrituras. Antes de empezar esta prédica, esta enseñanza, vamos a orar para que el Señor sea con cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias porque nos permites estar unánimes y juntos. Te ruego que bendigas a cada persona, a cada hermano, a cada familia que nos está viendo y que a lo mejor, Señor, en algún momento lo va a ver después. Te ruego que tú traigas de tu unción, de tu revelación a cada persona que vea estas prédicas, estas enseñanzas, y que puedan ser de utilidad para que se pueda acercar a ti. Que todos juntos nos acerquemos cada día más a nuestro Padre, a nuestro Dios, al soberano que nos dio la libertad y que nos ha siguiendo ministrando en libertad, en sanidad, en tantas cosas, Señor, que tú nos has libertado. Te ruego que tú la buena obra que empezaste la termines, pero que también puedas abrir los ojos del entendimiento de aún mucha gente que aún no te conoce. Te ruego de tu misericordia y de tu piedad, bendecimos este país, bendecimos esta nación en el nombre de Jesús, bendecimos cada rincón de este país, también bendecimos esta ciudad donde estamos, la Ciudad de México. Te ruego, Señor, que tú traigas de tu benevolencia y de tu misericordia. Asimismo te suplicamos, Señor, por toda la vida de mucha gente que está teniendo problemáticas por diversas situaciones que se están dando tanto a nivel mundial como en nuestro país. Señor, te ruego que tú seas con cada uno de ellos. Te ruego, Espíritu de Dios, que esto no sea motivo para que la gente se olvide de ti, sino para que pueda acercarse a ti. Señor, tú lo haces con el propósito. El enemigo siempre ha querido destruir a la humanidad, pero tú siempre sacas cosas buenas de esa problemática. Te suplico que pueda ser un momento de reflexión, un momento para acercarse a ti, y que en ti, Señor, siempre hay grandes, grandes bendiciones. Te pido por tu pueblo, te pido por tu iglesia y también para los que no son tu iglesia. Los bendecimos en el nombre de Jesús, y que aún, Señor, en medio de esta pandemia salgamos victoriosos, salgamos unánimes y juntos, salgamos más humildes, más contritos, y que el día de mañana, Señor, pueda ser tu nombre alabado y glorificado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, déjeme decirle que ya el Señor había propuesto en mi corazón que siempre lo hacemos conforme a nuestra cobertura, por obediencia, ¿verdad?, apostólica, que tomamos Santa Cena el primer domingo del mes. Siempre el primer domingo del mes tomamos Santa Cena. Siempre tratamos de que sea a la misma que lo hace nuestra cobertura. A veces coincide, a veces no. La idea es que podamos tomar, ¿verdad?, el nuevo pacto que es en su sangre. Pero quiero hacer un anuncio que quiero también hacerlo de manera virtual el siguiente miércoles. Es decir, que hoy, ¿verdad?, no se había anunciado, pero que podamos tomar Santa Cena y que podamos nosotros participar de la Cena del Señor, independientemente de si se puede ir al templo el día domingo o no, y si la repite no hay ningún problema. Lo único que sí quiero hacer la aseveración es que tiene que creer en nuestro Señor Jesucristo, creer que Dios le resucitó entre los muertos, que está sentado a la diestra del Padre, que no está crucificado, que está vivo y que lo ha hecho, ¿verdad?, parte de su vida. Lo ha hecho su Señor, su Dios, su dueño, y usted va a poder tomar Santa Cena, porque así lo dice la palabra, que los discípulos eran los que tomaban la Santa Cena. También en la Pascua se le dio la oportunidad al pueblo de Dios, no al que no fuera pueblo. Si quería ser pueblo, si no era pueblo y querías por tomar parte de la Pascua, tenía que hacer ciertas cosas. Entonces, si Dios nos permite, el próximo mes así lo estaremos haciendo. El día domingo lo hicimos en la iglesia. Quería orar por la iglesia después de 6 meses de no poderla ver, y quería ministrar en la presencia del Señor, y esa parte no se grabó,
pero téngalo por seguro que siempre, ¿verdad?, la bendición de Dios está en todo lugar. Así es que, sin más, por el momento quiero entrar al tema. En Mateo 1:23, si usted me acompaña, en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 23, dice así: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo voy a volver a leer. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El tema de hoy, si usted ya lo pudo ver, ¿verdad?, en el título de este video, Emmanuel, Dios con nosotros. Déjeme decirle que quiero, por eso los días miércoles tomamos un poquito de tiempo para explicar ciertas cosas que a lo mejor los domingos, ¿verdad?, en la prédica solamente se da como un soliloquio, pero a mí me gustaría que usted mandara preguntas acerca de lo que vemos hoy, pero la idea es aprender un poco más de la palabra de Dios. Cuando nosotros observamos esta profecía, recuerden que profecía es una palabra de Dios, sale del corazón de Dios, se lo da a un ser humano, puede ser hombre o mujer, y es una palabra que se va a cumplir al futuro. Entonces, una palabra de profecía se la trajo, ¿verdad?, un ángel y se la dijo a José y a María que iba a concebir un hijo, ¿verdad? Pero esa profecía ya estaba desde el libro de Isaías, donde le dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Quiero hacer el argumento que María es la madre de Jesús. La madre de Jesús, el cuerpo. Quiero que lo entendamos muy bien, lo voy a tratar de explicar. Recordemos que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre representa el alma, el Espíritu Santo representa al Espíritu, y el Hijo de Dios, o Jesucristo, representa el cuerpo. Por lo tanto, como es un Dios trino, ¿verdad?, la Biblia me enseña que cada uno tiene un cuerpo. El Padre tiene un cuerpo, la Biblia nos lo menciona en el libro de Éxodo, cuando Moisés vio las espaldas de Dios ahí en la peña, y entonces cubrió con su mano para que él no muriera, sino que viera la espalda. Entonces, el Padre tiene un cuerpo. El Hijo tiene un cuerpo hecho de carne y hueso, y que para que él pudiera tener un cuerpo, tuvo que haber sido una humana para que prestara, ¿verdad?, esa capacidad para encarnar. Dios hecho carne. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, hecha carne. Y para que pudiese haber ese milagro, entonces tomó, ¿verdad?, prestado el vientre de María para que el Hijo tuviese un cuerpo terrenal. Pero entendiendo que Jesús por sí, ¿verdad?, como ser humano, sabemos que la Biblia dice que Él vino sin su deidad, no como algo a que aferrarse, sino que se sujetó a la voluntad del Padre, dejó totalmente su deidad y vino a ser probado como nosotros como hombres. Él vino a enseñarnos humildad, Él vino a enseñarnos que sí se podía hacer muchas cosas. Él nos vino a demostrar que Él fue tentado en todo y por todo, pero sin pecado. Entendiendo esta parte, se lo estoy diciendo porque mucha gente eleva a María como la Madre de Dios. Sabemos que Jesús es Dios. Pero cuando hablamos cuando dicen María la Madre de Dios, se está refiriendo al Padre. Cuando la Biblia me enseña que Él no tiene padre, madre, ni genealogía, ni principio, ni fin de días. Entonces, ciertamente es la madre, pero de Jesús. El ser humano, sabemos que es el Hijo, sabemos que es la segunda persona de la Trinidad, pero no se le puede elevar a esa estatura a María, por cuanto solamente fue, ¿verdad?, la madre de cuerpo, no de la deidad de Dios, sino solamente del cuerpo. ¿Cómo se lo explico? Pensemos que yo nazco de una mujer, de mi madre, pero el espíritu lo envió Dios. Entonces es madre, pero del cuerpo nada más.
Entonces, esto es muy importante porque cuando vamos avanzando y observamos que se completa la bendición o se completa el poder de Dios en Jesús, es a través del bautismo en agua. Cuando la Biblia nos menciona que Juan lo bautizó, cuando Juan lo bautiza, dice, yo no sabía quién era él hasta que vi descender al Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, y se abrieron los cielos y escuché en el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En ese justo momento, está en ese verso, en esos versículos, está demostrando que está participando el Padre, que es la voz, el Hijo, el que se está bautizando, y el Espíritu Santo descendiendo con poder y gloria al cuerpo de Cristo, pero que viene a ser la Trinidad quien empieza a operar a partir de ahí, porque Dios no está separado. Dios no es que uno ande por allá y otro por acá, no, está operando de diferente manera, pero Dios, ¿verdad?, es trino, no, es como si dijera, mi alma anda por allá, mi cuerpo aquí, y mi espíritu está en Marte. Eso no puede ser, es una unidad Dios. Esta introducción se la estoy dando porque cuando hablamos de que Emmanuel, Dios con nosotros, observamos que la gente, unos ensalzan a María como haciendo la madre de Dios, cuando bíblicamente no me enseña eso, en ningún pasaje se demuestra eso, en ningún versículo bíblico me da pie a eso, sin en cambio la hace, ¿verdad?, la madre de Jesús, del cuerpo nada más. Porque así lo dice el Pentateuco, donde dice, me has preparado cuerpo. Entonces le preparó un cuerpo, prestó María, digamos, el cuerpo, pero no es la madre de Dios. Otros, sin embargo, minimizan a Jesús, como si él fuese, ¿verdad?, solamente un ser humano. Vino como ser humano, pero entendamos que operó, ¿verdad?, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo en su vida terrenal a partir del bautismo. Ahí es cuando él entiende que es el Hijo de Dios. Ahí es cuando él entiende el propósito, ¿va?, de que él dejó su deidad, vino a la tierra para salvar a la humanidad. Entonces, entendiendo toda esta parte, hay muchos que minimizan a Jesús, y muchos de ellos, ¿verdad?, son los judaizantes, que minimizan a Jesús como si no fuese nada, o como si nada más fuese un profeta. De hecho, déjeme decirle que los musulmanes, ¿verdad?, sí reconocen a Jesús, pero como profeta. Lo reconocen como un profeta más, como Isaías, como Jeremías, lo reconocen como un profeta, pero no como hijo de Dios, no como Dios mismo. Y cualquiera de las dos, ¿verdad?, cosas, tanto unos que no lo entienden como deidad, otros que sí, y que María viene a ser mayor, eso es un error bíblico. Si alguien tuviera duda, tendremos que sentarnos a la mesa y explicar todos estos pasajes bíblicos. No podemos dar por sentado una idea de alguien, o por muy inteligente, sabio, entendido, docto. Tenemos que ir a la palabra de Dios, porque la Biblia misma, ¿verdad?, es lo que Dios nos está transportando para que tengamos la idea divina. Entonces, miren, entendiendo esta parte que Jesús, ¿verdad?, Dios le puso un nombre. ¿Y cuál va a ser su nombre? Emmanuel, lo que significa Dios con nosotros. Entonces, eso nos tendría que dar a entender que Jesús, ¿verdad?, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, porque antes de ser Jesús era el Verbo hecho carne, Dios, ¿verdad?, hecho carne, el Verbo, la palabra de Dios, vino y tabernaculizó en un cuerpo. Dios desciende, ¿verdad?, la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, ¿verdad?, el Hijo de Dios, el Verbo, viene y tabernaculiza en un cuerpo. ¿Por qué tabernaculiza? Porque era necesario, ¿verdad?, que esto sucediera para darnos salvación. Entonces, cuando Jesús viene y está en su ministerio, se denota ese nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. No está diciendo un profeta entre nosotros, no está diciendo el Hijo de María entre nosotros, no está diciendo la misma Biblia el profeta, ¿verdad?, soñador, el de fuego, no, está diciendo Dios con nosotros, o Dios entre nosotros. Quiere decir que
todo el poder, la autoridad, la deidad de Dios se hizo presente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo para traernos salvación. Y la Biblia es muy clara en eso y quiero demostrarle bíblicamente que realmente nuestro Salvador Jesucristo, él es el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, y vino como Dios entre nosotros. Vino a mostrarnos su misericordia, su piedad, su compasión, su salvación a nosotros. Entonces, miren, quiero llevarlo a esta parte. En Evangelio de Juan, capítulo 5, vamos a leer 17, 18 y 19. Evangelio de Juan es el cuarto evangelio. Termina Malaquías, que es el Antiguo Testamento, y empieza el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17. Yo no tengo la versión Kadosh. Otra versión le va a decir muy similar, solamente quiero enfatizar en una cosa que tiene esta versión. Dice aquí: pero él le respondió, Jesús, ¿verdad? Mi Padre ha trabajado hasta ahora, y yo también estoy trabajando. Esta respuesta hizo que los Yamudim, es decir, los doctos de ese tiempo, tuvieran más intenciones de matarle. No solo él viola el día de descanso, sino que también proclama que Yahvé era su propio Padre. Él declaraba igualdad con Yahvé. Entonces, esto es muy importante porque, miren, muchos desechan a Jesús como el Verbo, desechan que no es Dios. Y muchos, ¿verdad?, lo que hacen es desechar el Nuevo Testamento, la vida de nuestro Señor Jesucristo, y se quieren regresar a lo que es el Antiguo Testamento y a la ley. Y no aceptan que Jesús es Dios. Aún, ¿verdad?, una doctrina que solamente habla de Jehová, del Padre. Y vemos que eso también es un error, porque estamos hablando que Dios es trino. Y hay muchos versículos acerca de ello. Pero miren, entonces cuando observamos en el versículo 17, me equivoqué, solamente 17 y 18, dice aquí: mi Padre ha trabajado hasta ahora, y yo también estoy trabajando. Cuando entendemos que recuérdese que cuando estaban en Egipto, Dios le dijo a Moisés: Moisés, tú vas a sacar a mi pueblo. Y Moisés dijo: Señor, ¿quién me envía? Y dijo: yo soy el que soy. Entonces el yo es Dios mismo, el yo. Entonces cuando dice mi padre ha trabajado hasta ahora y yo, está entonces diciendo Dios también estoy trabajando. Entonces, por eso es que ellos se molestaban, porque él dijo: yo soy la verdad y la vida, pero porque ese nombre, el yo soy el que soy, o el yo soy, era sumamente sagrado, y sigue siendo sumamente sagrado para los judíos, para los hebreos, sigue siendo sumamente sagrado. Pero Jesús, porque siendo Dios, porque recordemos que es trino, no se puede separar, no se puede dividir. El único que divide es el enemigo. Divide familias, divide personas, divide pensamientos, divide iglesias, divide el mundo. Dios es un Dios de unidad. Entonces, entendiendo eso, cuando dice yo, entonces está haciendo alusión al Padre, está haciendo alusión a Dios. Dice: yo también estoy trabajando. Entonces, eso les costó muchísimo trabajo entender, y por eso lo crucificaron. Es interesante aprender que todo estaba en las manos del Señor. Todo estaba en el control, y siempre ha estado en el control de nuestro Salvador, pero ellos lo crucificaron. Y cuando estudiamos la palabra nos damos cuenta que al principio lo querían crucificar porque no respetaba el día de descanso. Sanaba gente, echaba fuera demonios. Pero lo que a ellos les molestaba más era que se hacía, ¿verdad?, semejante a Dios. Dice: sino que también proclamaba que Yahvé era su propio Padre. Le declaraba igualdad con Yahvé. Como que una igualdad. Y pues claro, es Dios. Jesús es Dios. Jesús, ¿verdad?, es Dios, porque
entendiéndose que no se puede dividir, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, Él vive. Y el Verbo se vino y encarnó. ¿Para qué? Para salvarnos. Dios vino y se encarnó para salvarnos. ¿A quién? Al linaje de Abraham. Y nosotros no somos linaje de Abraham, pero la Biblia nos enseña que por la fe somos linaje de Abraham. Entonces esto es bien rico entender que Dios vino a salvarnos. Dios vino a salvarnos por medio de ¿quién? De su Hijo, del Verbo. Pero aquel que no acepta que Jesús es la salvación, que Jesús es Dios, entonces se pierden todas esas bendiciones. Sin embargo, también tenemos que aprender a discernir, comprender y que en nuestra mente, en nuestro corazón haya discernimiento del Señor, en que el Espíritu Santo también es Dios y que está operando en medio nuestro, porque Jesús está haciendo morada. El Verbo hecho carne está haciendo morada. Dijo, yo me voy pues a hacer morada para vosotros, casa para nosotros. Entonces Él sigue trabajando, pero no está en el plano terrenal, sino en el plano celestial, en la eternidad, construyéndonos una morada para aquel que crea en Él, tenga vida eterna, sea perfeccionado en esta tierra, porque somos pasajeros y peregrinos, solamente estamos de pasada, solamente estamos nosotros siendo enseñados, practicando lo que debemos de hacer para regresar a la eternidad y tener una morada juntamente con nuestro Salvador. Entonces, a partir de que nuestro Señor Jesucristo asciende al Padre, Él prometió que iba a dejar al otro Consolador. Al decir el otro, es decir, la tercera persona de la Trinidad. No los voy a dejar solos, les voy a dejar al Espíritu Santo. Es Dios también. Se los voy a encargar a Él. Y Él los va a perfeccionar y les va a recordar todas las cosas. Y Él va a operar en todo el mundo. Por eso les conviene que me vaya. Porque yo, como sí tengo un cuerpo hecho de carne, no puedo violar la ley de la naturaleza y no puedo estar en dos lugares a la vez. Pero Él, siendo Dios, pero siendo espíritu, siendo ruach en hebreo, siendo pneuma en griego, Él sí va a poder estar en todo lugar. Él va a poderlos ministrar en China, en Japón, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en México. Y si me quieren orar a la misma hora, en el mismo tiempo, ¿verdad? Todos unánimes y juntos, los voy a poder atender. ¿Por qué? Porque es Dios en la tercera persona, entonces el Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces tenemos que entender esa parte, porque se sigue, ¿verdad? Se sigue manifestando Dios con nosotros. Se sigue manifestando hasta el día de hoy. Se sigue haciendo sanidades hasta el día de hoy. Sigue haciendo prodigios hasta el día de hoy. Él sigue trabajando en la gente. Él sigue recordando a la gente. Él sigue impulsando a los cristianos, a los que han creído en Cristo, en que no se tienen que quedar en esta tierra, sino que tienen que avanzar al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Esto es importante que lo entendamos. Pero aquel que no entiende que Jesús es Dios, entonces no va a poder entender que el Espíritu Santo es Dios. Y si lo ha logrado entender, perfecto. Ahora hay que comprenderlo para vivirlo. Y entonces poder entender que realmente estamos en tal grande bendición que Dios con nosotros sigue hasta el día de hoy. Dios sigue entre nosotros, Dios sigue ministrándonos, Dios sigue libertándonos, Dios sigue perfeccionándonos, Dios sigue haciendo tantas maravillas y prodigios en medio de su pueblo. Entonces, mire, vamos adelante, porque le estoy diciendo que el Espíritu Santo ahora está haciendo la labor de Emmanuel, está haciendo la labor de Dios con nosotros, porque el Espíritu Santo también es Dios y está entre nosotros. Pero si no se entiende que Jesús es Dios, que Jesús vino y habitó entre nosotros, entonces mucha gente ya no logra comprender que el Espíritu Santo está haciendo esa labor que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, que vino a hacer sanidades, prodigios, milagros, y no solamente en Nazaret, sino en todo el rincón del mundo. Entonces mire, Marcos capítulo 12, versículo 29, dice aquí, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Mire, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que le querían probar y entonces le dijeron, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Ya sabe que siempre lo andaban probando porque pues andaban celosos de que a los fariseos, a los saduceos, no lo seguía tanta gente como a él. Pues es que ni un profeta tan grande había sido como nuestro Salvador. Jesús es Dios. Entonces, mire, le dijo, el primer mandamiento de todos es, mire, el primer mandamiento de todos es, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Entonces, cuando nosotros lo investigamos en el original hebreo, nos damos cuenta que está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primero, el Señor, ¿verdad? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, nuestro Dios, está hablando del Padre. El Señor, Espíritu Santo, uno es. Entonces como que ya les estaba él avisando, miren, pongan atención, vine, descendí, y hemos tenido una enseñanza hermosa en algún momento cuando dice, este mandamiento no está lejano, sino que está cercano, no vas a tener que ir a los cielos, no vas a tener que bajar al abismo, sino que está cercano. Y eso mismo vino a ser Jesucristo. Nosotros no fuimos a los cielos, Él descendió, Dios descendió a nosotros para darnos salvación. No tuvimos que pasar, ¿verdad?, el mar entero, sino que Él vino a nosotros. Él nos escogió, no lo escogimos nosotros. Él nos amó primero. Por lo tanto, entonces, entendiendo esto que es uno, y entonces como que decimos, amarás al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Por eso Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, mire, esto es realmente glorioso porque cuando dice, amarás al Señor tu Dios, amarás a Dios. Pero Él les puso el versículo anterior y así está en el original hebreo, pero Él les pudo haber dicho, amarás al Señor. Porque el primero, ¿verdad?, no está dado en el original como un mandato, sino que le está haciendo alusión, porque el segundo, el primero está en Éxodo 5, si no mal recuerdo, y el segundo está en Éxodo 6. Entonces es algo bien hermoso, porque está haciendo dos versículos en uno, del original lo está uniendo aquí. Y lo que les está tratando de decir es, amarás al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Me amarás. Y ellos no lo entendían, estaban diciendo, está blasfemando, está diciendo que es igual a Dios. Pues sí, es Dios entre nosotros. Dios habitó entre nosotros, se hizo carne para traernos salvación. Eso es un milagro extraordinario, precioso, glorioso, porque Dios, el Todopoderoso, el que no cabe en los cielos, no cabe en ese universo que los científicos no le han encontrado fin, el Señor no cabe. Pero sin embargo vino, se humilló y se vino a nacer en un cuerpo humano. Vino a nacer en un cuerpo humano. Y no vino como un hombre con poder, con gloria, con señorío. No, vino y nació en un lugar humilde. Entonces el Señor se humilló. El Señor dejó su deidad, se despojó, vino y nos demostró. Por eso dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Pensémoslo así para que sea un poquito más fácil de entender. Es como si un humano fuera, ¿verdad? Y naciera ahora, por dar un ejemplo, discúlpame Señor, pero para que lo podamos entender un poco más, como que un ser humano va y ahora nace en una hormiga. No puede comparar un humano con una hormiga, no puede comparar, ¿verdad?, la inteligencia, la sabiduría de un ser humano a una hormiga. Las hormigas no piensan, solamente son puro instinto. Recordemos que instinto es de animal, entonces nosotros, mi amado hermano, no diga mi instinto, ¿no? Porque los instintos son de los animales. Dios nos hizo una obra superior, y no para destruir a lo demás, sino para entender que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Por el pecado, ahora mucha gente quiere venir del mono,
humano, quiere venir del perro, quiere venir de esto, del otro, y vemos tantas gentes que quieren cambiar su fisonomía a una fisonomía animal. Pero aquí lo interesante es que Dios, siendo Dios Todopoderoso, viene y se humilla y tabernaculiza en un cuerpo humano. Eso, hermano, a lo mejor nos está en la cabeza, pero fue lo que hizo el Señor para darnos salvación. Entonces aquí está como que nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo a su propio pueblo, porque recuerden que el apóstol Pablo dijo, la salvación viene primeramente al judío y después al gentil. A los suyos vino, tenían que primero ir a rescatar la casa de Israel. No quisieron, entonces se abre la puerta al gentilicio. Y eso estaba profetizado, dijo, a causa de ellos, entonces les daré salvación a los gentiles. Y que bueno, porque si no, entonces nosotros no hubiéramos alcanzado la salvación. Nosotros no hubiéramos tenido esa salvación y no hubiéramos ni entendido quién era nuestro Salvador. Entonces, mire, entendiendo esta parte, hoy Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y aquí le vuelvo a explicar. Nuestro Señor Jesucristo, el que me ama, guarda mis mandatos. Entonces estaba diciendo, yo soy Dios, vine a rescatarlos. Pero entre más hacía cosas, los humanos lo querían matar. Los saduceos, los fariseos, no, echarle, prenderle, ya matémosle porque está blasfemando. No, los que estaban blasfemando eran ellos. Los que no estaban entendiendo eran ellos. Los que no entendían la ley e hicieron mandamientos de hombres fueron ellos. El día de reposo lo hizo el Señor para nosotros. El día de reposo lo hizo para que nosotros nos deleitáramos en su presencia. Pero ellos lo hicieron de una manera religiosa, ellos lo hicieron de una manera vulgar, que aquel que no descansara, la maldición gitana, y no era así, es entender que Dios nos trajo un día de descanso, para darnos descanso a nosotros. Por eso nosotros el día domingo lo ocupamos como día de descanso, y no por obligación, sino entendiendo que ese día nuestro Salvador nos da descanso. Y no solamente el séptimo día, porque ese es del Padre. El Hijo tiene su tercer día, el día tercero, el día de descanso, porque Él da su vida, entonces Él resucita en un día tercero, 3 días. Entonces viene y nos da ese descanso. Pero ahora por el Espíritu Santo todos los días son de descanso. Entonces no es que me tengo que esperar el domingo para descansar, no, todos los días son de descanso. Pero el día séptimo, para nosotros el domingo viene a ser una fiesta, porque ahí, ¿verdad?, el Señor nos llena de fuerzas. Entonces, vamos a otro ejemplo. Mire, el libro de Juan, o Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 47. Y tuve que poner estos versículos para entender a quién lo utilizó nuestro Señor Jesucristo. Mire, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Cristo, nuestro Salvador, le está hablando a un hombre llamado Natanael. Pero mire qué cualidades tenía este hombre. Este hombre tenía estas cualidades, un verdadero israelita, en quien no había engaño. Entonces él ocupó a un genuino israelita, a un genuino por linaje genético de Abraham, pero también escogió a alguien que no era mentiroso. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Vamos aquí adelante, versículo 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces mire, este hombre, como no era mentiroso, estaba diciendo quién era Jesús. Pero la gente no lo entendió. Y déjeme decirle que Natanael, su amigo era Felipe. Felipe encuentra a Natanael y le dice a Natanael, creo que hemos encontrado al Cristo. Creo que hemos encontrado al que los profetas
profetizaban y nos decían que iba a venir un Salvador para su pueblo y toda la cosa. Y Natanael en ese momento dice, ¿podrá haber algo ahí en Jerusalén? Algo ahí. Realmente él estaba despreciando ese lugar. Porque así en la Biblia lo dice, oh Belén Efrata, tú pequeña entre todas las aldeas. Entonces por eso Natanael dice, ¿algo puede venir ahí? Entonces Cristo estaba ocupando una persona que era como incrédulo. No decía mentiras, pero era incrédulo. Y más aún, ¿verdad? Jesús le dice, es que yo te vi desde que estabas en la iglesia, antes de que Felipe te hablara. Él estaba, porque Jesucristo tuvo todos los dones del Espíritu, todos los carismas, y ese carisma se llama don de conocimiento. Entonces, Cristo sabía dónde estaba Natanael y lo llamó desde ese momento. Entonces, miren, le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, pero no se queda allí. Y él no era parte de los discípulos. No, era una persona ahí de Israel nada más. Él dice, tú eres el Hijo de Dios, pero no se queda ahí, sino que va más adelante y dice, tú eres el Rey de Israel. Y los profetas están llenos de que el Rey de Israel es Dios. Y cuando eso sucede, ¿verdad? Jesucristo no lo calla, ni dice, no, tranquilo, eso es mentira. No. Recuerde que está utilizando a un verdadero israelita que no habla mentiras. Y aún así el pueblo no entendía. Y hoy por hoy mucho pueblo no quiere entender que Jesús es Dios, que tenemos que seguirle para tener vida eterna. Mucha gente está en pos de muchas otras cosas, preocupado por muchas otras. Pero Jesús, ¿verdad?, dijo, hombres de poca fe, ¿qué acaso el Señor no le da de comer a los pájaros del cielo? ¿Cuánto más a ustedes? Entonces, muchas veces no se ha dado esa revelación de que acercándonos a nuestro Señor, Él nos va a dar todo, porque es Dios. No nos va a hacer falta nada. Tengo que ir a trabajar, claro, pero Él nos va a proveer por medio de ese trabajo. Porque la Biblia es clara y dice, aquel que no quiera trabajar, que no coma. Entonces, nos impulsa a trabajar, pero en ese trabajo nos va a traer bendición sobreabundante para llevar comida y alimento a nuestra casa. Hermano, eso es algo muy bendecido. Entonces, ahí ya, hermano, aquel que diga que Jesús no es Dios, que Jesús significa otra cosa, que Jesús solamente es un profeta, discúlpeme, pero yo creo que ni sabe leer. Porque aquí dice, y tú eres el Rey de Israel. Pero vamos un poquito más adelante. Marcos capítulo 10, versículo 17 y versículo 18, dice aquí, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Esto es, hermano, cuando lo estaba leyendo en la tarde, eso me llenó de regocijo, eso me llenó de alegría, porque en primera tenemos que observar todo esto. Siempre que a un siervo de Dios, pensemos esto, que Jesús no es Dios, que Jesús no es el Hijo de Dios, no es el Verbo hecho carne, pero un siervo de Dios. Pensémoslo así, muy negativos. Y cada que un siervo de Dios era reverenciado como hincársele o postrársele, los siervos de Dios le decían, no, levántate, no, dale la gloria a Dios. Eso lo vemos muchas veces, y aún también los ángeles. Por eso dice la Biblia que tenemos que probar a los ángeles. Si un ángel, ¿verdad?, te pide a reverencia, discúlpame, pero es un chamuco muy tremendo. Entonces, primero lo que hacemos es, vemos aquí que se le arrodilla. Y no le dijo Jesús, no lo hagas. No, porque le estaba dando reverencia a Dios mismo, al Verbo hecho carne. Y no le dijo, no, quítate, levántate, mira, soy un servidor tuyo. No, lo dejó allí. Lo mismo hizo con la mujer que le enjuagaba con sus cabellos. No dijo, levántate. No, se le postró y dejó que terminara. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo hacia Dios. Lo siguiente, si no quiere entrar ahí en problemática, bueno, entonces miren, le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, miren, esto es bien interesante porque
No le está diciendo, no me digas bueno, no me llames así. No. Está haciendo alusión a que dice, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Entonces cuando unimos esas piezas, observamos, ¿verdad?, que es Dios, que Jesús es Dios, porque le dice aquí, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solo uno, Dios. Entonces como que está diciendo el hombre, la respuesta del hombre es lo que nos hace entender eso, porque dice, Dios bueno, Maestro bueno. Y Jesús le estaba diciendo, es que miren, este ya se dio cuenta que soy Dios. Yo soy Dios, y él ya lo entendió. Y como que a los demás le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno bueno, Dios. Entonces, miren, esto es algo bien interesante, bien hermoso, porque este hombre estaba entendiendo que Jesús es Dios. Maestro bueno. Pero como nada más hay uno bueno que es Dios, no le dice, no me llames así. No, como que le está diciendo, no hay ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces como que el hombre le está diciendo, Dios mío, ayúdame, ¿cómo voy a heredar la vida eterna? Y es que eso es bien hermoso, hermano. Porque cuando entendemos que Jesús es Dios, entonces vamos confiadamente al trono de la gracia y pedimos perdón, sanidad, misericordia. Que hoy, entendiendo que el Espíritu Santo vino a reemplazar al Verbo, entonces vamos confiadamente al Espíritu Santo, que es Emmanuel, también Dios con nosotros, y entonces nos da sanidad, libertad y todo esto. Mucha gente va con santeros, con brujos, con hechiceros, con humanos, y, ayúdeme por favorcito. No, vayamos con Emmanuel, vayamos con Dios, está entre nosotros. Y Él te va a libertar, Él te va a dar vida, te va a sanar, todo, hermano. Todo Él te va a solucionar. Porque es mismo Dios. Entonces, mire, antes de que vayamos al último ejemplo, quiero decirle que en todo el trayecto del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, esos 3 años y medio, Él estuvo haciendo milagros, Él estuvo haciendo sanidades, Él estuvo haciendo prodigios, Él estuvo haciendo maravillas, señales. Esos 3 años y medio estuvieron llenos de tantas y tantas bendiciones. No ha habido un profeta que se le llegue ni al borde de la chancla, hermano. Porque vemos a Elías, un hombre que la Biblia dice, estoy, ¿verdad?, en la presencia del Señor. Dice, soy un hombre en cuya presencia estoy. Estaba en la presencia de Dios todo el tiempo. Por eso podía descender fuego del cielo. Daniel lleno de sabiduría. Pero ninguno, hermano, hizo tantos milagros y prodigios como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque es Emmanuel, Dios con nosotros. Si tú no tienes hoy a Emmanuel, al Dios con nosotros, a Jesús entre nosotros, hermano, tu vida va a estar seca, tu vida va a estar sin milagros, tu vida va a estar sin prodigios, tu vida va a estar sin sanidades, sin señales, vacía. Porque entender que Jesús es nuestro Dios, entendiendo que Él tabernaculiza ahora en nuestra vida, en nuestro tabernáculo, templo del Espíritu Santo, entendiendo que ahora Él ha descendido a nuestra vida. Hermano, no te tiene por qué faltar nada, absolutamente nada. Si hay enfermo entre vosotros, hermano, no te has acercado a Emmanuel. Si hay alguno que tiene problemática, alguien no se ha acercado a Emmanuel. Si alguien tiene problemas en el matrimonio, con los hijos, en el negocio, no se ha acercado a Emmanuel. No se ha acercado al Dios con nosotros. Porque Jesucristo hizo tantas cosas. Ahorita me estaba recordando, ahorita en este justo momento, nuestro Dios, que Él ayudó a gente. No solamente en sanidades, sino también en problemáticas. En problemáticas. Vino una mujer que le dijo, fíjate que mi hija está enferma. Es una problemática ahí de familia. Mi hija está enferma. Un hombre vino que tenía heredad y dijo, Señor, ayúdame porque mi hermano y yo tenemos heredad, ¿cómo la dividimos? A la gente no le gustaba su respuesta, pero
Él hizo de tantas cosas. De consejero, de maestro, de padre, de Dios, de amigo, de todo. Aquel que no se acercaba a Emmanuel, hermano, su vida está vacía. Y no podemos tener una vida vacía, no podemos tener una vida así sin chiste. Acerquémonos a nuestro Señor Jesús, acerquémonos al Espíritu Santo, y entonces tu vida va a cambiar de una manera significativa, porque es Dios con nosotros. Es Dios con nosotros. Dios va a estar ahí contigo. Ahí va a estar contigo. Hay alguno que está enfermo, el Señor lo va a sanar. Mira, es que esto es algo impresionante, que el Señor nos dé esa grandísima y enorme bendición de que esté entre nosotros. La Biblia me gustó mucho un versículo que dice: no hay ningún Dios tan cercano como tú. No lo hay. Mire, si alguien va a algún lugar, a un templo, a una iglesia, va y le pide a un santo, a un patrono, lo que tú quieras, tiene que ir y caminar. Habrá alguien que diga: es que yo lo tengo en mi casa. Bueno, entonces ¿por qué si lo tiene en su casa? Porque tiene que ir a su santuario. Pero bueno, a lo mejor lo tiene en su casa. Pero nuestro Dios está más cercano que en la propia casa, porque está dentro de ti, aquel que recibe a Cristo. Entonces empieza a morar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Discúlpeme, pero no hay un Dios tan cercano como ese. No hay un Dios que esté dentro de una persona. Y eso es algo, hermano, para regocijarnos. Y cuando entendemos que Emmanuel es Dios con nosotros, Dios contigo, no te va a hacer falta absolutamente nada. Pero nada. Ni alegría, ni gozo, ni paz, nada. Entonces, mire, vamos al último ejemplo. Lucas 8:38 y 39. Mire, dice aquí. Espero que lo encuentre rápido. Evangelio de Lucas 8:38. Y dice: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, mire qué le dijo nuestro Señor Jesucristo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ya de plano, hermano, el que ahí no quiera comprenderlo, de plano que necesita, ¿verdad?, un abrazo del Señor, porque mire, siempre que cada siervo de Dios lo usaba para hacer un milagro, un prodigio, una sanidad, le decía: glorifica al Señor. Siempre, 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 siempre. La Biblia dice: y Dios hacía milagros por la mano de Moisés, y Dios hacía milagros por la mano de los apóstoles, y Dios hacía milagros por la mano de Pedro, de Pablo, de Bernabé, de este, del otro, de aquel. Y siempre, ¿verdad?, decía: Dios hacía milagros por la mano de él. Pero cuando observamos este versículo, dice: cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Punto. Y este hombre que había estado endemoniado, había estado, ya era libre, no tenía demonios ya. Y él se fue. ¿Quién se fue? El endemoniado. Le hizo caso a Jesús. Le hizo caso a nuestro Salvador. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. No le desobedeció. No desobedeció lo que Cristo le dijo. Cristo le dijo: cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dios. Pero él fue y publicó lo que Jesús había hecho con él. Entonces allá, hermano, estamos hablando que es Dios nuestro Señor Jesucristo. La gente lo ve crucificado. La gente le adora más a la cruz que a Jesús. Aún hay muchos cantos cristianos que meten ahí la pata rotundamente por la cruz. No, que por la cruz ni que 8 cuartos. Es por Jesús.
por nuestro Dios que somos salvos, no por la cruz. No, discúlpame, pero no. Y la gente venera más a la cruz, venera a un Cristo crucificado. Cuando tienen a Cristo crucificado, entonces se pierden la bendición de Emmanuel, Dios con nosotros. Porque prefieren tenerlo crucificado, excelente, no hay ningún problema. La problemática ahí, ¿verdad? No hay ningún problema en el aspecto de que si van a tener, bueno, sí van a tener problemas, pero cada quien decide. El asunto de aquí es que entonces se pierden de esta bendición. El enemigo quiere que el mundo entero, aún los cristianos, se pierdan de que Dios está con nosotros, que está tan cercano, que está tan cerquita, que está, hermano, en ti, que te habla, que te dice, que te aconseja, pero que muchas veces, como no entendemos que está cerca, Dios con nosotros, entonces no se le pone atención. Se piensa que está lejano. Y habrá gente, es que yo soy pecador. Hermano, a los pecadores vino. Todos somos pecadores y necesitamos de Él. Él no vino por lo fino. Él vino por lo vil, por lo menospreciado, por lo ignorante, por lo torcido, para libertarlo y hacerlo algo bueno. Pero Dios con nosotros. Esto, hermano, me regocijó porque dice, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y ese joven, yo me imagino, señor, no sé qué haber sido, y se fue y publicó, pero las cosas que había hecho Jesús con él. ¿Qué cosas Dios ha hecho con él? Hermano, eso es de glorificar el nombre del Señor. ¿Qué cosas Dios ha hecho con nosotros? ¿Qué cosas Dios está haciendo entre nosotros? ¿Qué cosas, qué milagros, qué prodigios, qué sanidades, qué cosas tan tremendas el Señor está haciendo con nosotros? Porque está entre nosotros. Porque Él es Emmanuel. Él no miente. Él dijo que ese es su nombre. Así es. Dios con nosotros. Dios entre nosotros. Ahí está el Señor. Ahí está a la par de nosotros y siempre está presto para nuestras necesidades. Que cuando somos agradecidos y disfrutamos de su presencia, entonces Él nos da más por agradecidos. Hermano, ¿cómo no decirle a los cuatro vientos que tenemos un Dios tan misericordioso, tan piadoso, tan clemente, tan bueno, tan lindo como Él, que está siempre procurándonos? Pero aquel que no quiere aceptar que Jesús está vivo, que prefiere pedirle a un tronco, a una leña, se pierde de esta grande bendición, de esta enorme y extraordinaria bendición que está con nosotros, Dios con nosotros, Dios contigo en todo momento. Se pierde esta bendición porque lo tiene crucificado, lo tiene ahí, amarrado, y no, ese no es Dios, ese no es Dios Emmanuel, ese es otro Jesús. Pero Jesús, Emmanuel, Él está vivo, mandó a su Santo Espíritu para que fuera Emmanuel, Dios con nosotros, y está entre nosotros y nos ministra, nos alienta, nos motiva, nos ayuda, nos impulsa, te sana, te liberta, todo. ¿Cómo no adorar, cómo no agradecer, cómo no darle nuestra vida en servicio cuando todo lo que nos ha dado? Así es que, mis amados hermanos, benditos del Señor, aquellos que tienen el privilegio tan enorme de que Emmanuel esté entre ustedes, aún en su alcoba, al despertarse, al levantarse, al acostarse, Dios está con nosotros. Benditos hijos del Señor, vamos a orar y que el Señor sea trayendo y añadiendo bendición a esta revelación. Espíritu Santo de Dios, glorioso Rey, misericordioso y piadoso, clemente, tú que siempre estás bendiciéndonos, siempre estás ayudándonos, cuán grandes milagros y prodigios haces todos los días. Señor, permite que mucha gente pueda comprender, alumbra la luz de nuestro entendimiento y que podamos comprender que estás muy, muy cerca. Que no hay día que no esté cerca de nosotros. Aquellos que
han creído en Cristo y que nos ha dado el derecho de llegar a ser hijos. Señor, trae revelación aún mayor y que podamos comprender, saborear, paladear esta bendición y que podamos estar seguros que tú nos ministras, nos ayudas, nos sanas en todo momento, en todo lugar. Espíritu Santo, añade y trae bendición a tu palabra. Sigue recordando, sigue trayendo revelación a cada uno de nosotros para poder comprender que tú eres el único Dios tan cercano, tan amoroso y tan piadoso como ningún otro. Que podamos apreciar eso y que tu Espíritu de Dios traiga esa revelación a este país. Que si entendiéramos que estás tan cercano, estoy seguro, plenamente, que no había catástrofes, porque todos aclamaríamos, pediríamos a ese Dios cercano, Emmanuel. Te ruego por cada uno de tus hijos, de tus ovejas, que tú seas añadiendo y trayendo bendición a cada hogar, a cada casa que nos está viendo o que lo va a ver en el futuro. Los bendigo en el nombre de Jesús, que a través de todo medio electrónico puedan ver y compartir, Señor, a mucha gente tu palabra. No me comparten a mí, no comparten el ministerio, no comparten la iglesia, comparten tu palabra, que es aliento y sanidad para las naciones. En el nombre de Jesús te lo pido, trae bendición, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos el día viernes en nuestro programa Preguntas y Respuestas. Y si Dios nos permite, el día sábado en las clases, con todas las medidas de seguridad, de bioseguridad. Y el día domingo en nuestros servicios presenciales al aire libre. Solamente recordarle que ya puede ver nuestro programa, la prédica del domingo, y Dios nos permite hoy esta prédica un poquito más tarde o el día de mañana estará en YouTube, así que también se puede suscribir a nuestro canal de YouTube para lo que se le haga más fácil. En video lo seguiremos transmitiendo a través de Facebook. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y nos estamos viendo pronto. Bendiciones.